Están con nosotros el padre Leopoldo, padre de Picota, el padre Rafael, párroco de Saposoa, el padre Enrique, confesando, párroco de Juanjuí, porque mañana los sacerdotes de la prelatura estaremos ganando nuestro jubileo aquí en la catedral con motivo de la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Desde ya pues encomendamos a nuestros sacerdotes y seguimos pidiendo al Señor muchos y santos sacerdotes. Santos como este que nos regala el corazón de Jesús en estos días en que saboreamos los dones y los frutos del Espíritu Santo prometidos. Y precisamente la Escritura, San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, de San Bernabé nos dice que era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto es muy bonito pensarlo porque lo dice San Lucas, que es un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero el autor de los Hechos de los Apóstoles es San Lucas, pero también es Dios, también es el Espíritu Santo. Es decir, Dios dice de Bernabé que es un hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo. Y uno se da cuenta de lo generoso que es Dios para hablar de nosotros. A veces nos lo imaginamos un poquito con el ceño fruncido y que nunca le parece suficiente lo que hacemos. Pues Él sabe alabarnos, Él sabe decir cosas buenas de nosotros, sobre todo de aquellos que le dejan operar, como son los santos, y nosotros muchas veces también, caramba. ¿Quién es este Bernabé? Bernabé es José, se llamaba José. Los apóstoles lo llaman Bernabé, que significa hijo de la exhortación. Sabemos que es de la tribu de Leví, es decir, de casta sacerdotal, aquella tribu que no heredó ninguna tierra de la tierra prometida, porque eran los de las demás tribus los que los tenían que alimentar como sacerdotes del pueblo de Dios, aunque tenían algunas ciudades, refugio que se llamaban. Él es originario de Chipre, porque muchos judíos emigraban y allí fundaban sus sinagogas, sobre todo después de la diáspora. Es de esta isla mediterránea de Chipre. Es tío de Marcos. Colosenses nos dice San Pablo que está con Marcos, porque se habían peleado, como vamos a ver luego, pero ya parece que a estas alturas, cuando San Pablo ya está en preso, pues ya le ha perdonado. Y entonces dice, les saluda Marcos, el anefios de Bernabé, el sobrino de Bernabé. Por lo tanto, seguramente es hermano de María, la mujer que acompañó a María Santísima y a María Magdalena en la cruz, que parece que era es la dueña del cenáculo y parece que también la dueña de Getsemaní, del huerto de los olivos, y seguramente ese es el parentesco que les une. Si es hermano, no estamos seguros, Bernabé de María, pues por eso le vendría el ser tío de Marcos. Nos dice los Hechos de los Apóstoles que vendió su finca. Cuando uno conoce al Señor, las demás cosas empiezan a perder su brillo. Le dejó de importar su finca, con lo que le cuesta a uno adquirir una finca y mantenerla y cuántas satisfacciones da. Pero cuando conoce al Señor dice, bueno, pues no es para tanto. La vendió y lo que obtuvo lo entregó a los apóstoles para que ellos lo repartieran a los pobres. Es muy importante en su vida su encuentro con San Pablo, que no sabemos cuándo fue, pero sí sabemos que abogó por él cuando 3 años después de su conversión, Pablo vuelve a Jerusalén para buscar a los apóstoles, pero claro, cualquiera se fía de este hombre que 3 años antes los ha querido matar y meter en la cárcel. Y claro, pues tenían miedo, a ver si es un espía, a ver si es un falso amigo. Y entonces el que aboga por Saulo es Bernabé, que lo tomó, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco el nombre de Jesús. Así que lo adopta propiamente como hijo, como hermano menor. Lo que pasa es que muy pronto Saulo le va a aventajar y se va a convertir en hermano mayor. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, a Bernabé y a Pablo los llama apóstoles, lo cual es curioso porque es un término que significa enviado, pero que está reservado a los 12. Y sin embargo, Pablo se adjudica ese título y Lucas se lo atribuye también a Bernabé.
Dice, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos, así habla de ellos. Algunos piensan que fue uno de los 70 discípulos, otros piensan que a lo mejor no conoció a Jesús en carne mortal, no lo sabemos. Lo cierto es que los apóstoles lo eligen para evangelizar una ciudad muy importante en aquel tiempo, que era Antioquía. Antioquía de Siria, después de Roma y con Alejandría, eran 3 ciudades muy importantes, formaban un triángulo muy importante en el Mediterráneo, en el Imperio Romano. Y esa ciudad, pues, le tocó especialmente a Bernabé, aunque de ella será obispo Pedro, evangelizarla con Pablo. Y es aquí cuando dicen los Hechos de los Apóstoles que era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Bueno, pues con su predicación aumentan los conversos y es aquí cuando nos dicen los Hechos que va a Tarso, después de haber abogado por él y haberlo defendido, va a Tarso para buscar a Pablo. Pablo era de Tarso y se ve que había vuelto ahí, en Cilicia, en lo que hoy es Turquía. Y entonces va a Tarso a buscar a Pablo para pedirle que le acompañe en sus viajes evangelizadores. Y bueno, pues van a Antioquía y ahí están un año enseñando. Pero Antioquía, que es el lugar donde por vez primera a los discípulos de Jesús se les llama cristianos, pues el Espíritu Santo les mueve primero a que hagan una colecta por otros lugares para recaudar fondos para ayudar a los cristianos que en Jerusalén están pasando hambre por una gran carestía, y comienzan lo que se llama el primer viaje apostólico de San Pablo, pero que al principio es el primer viaje apostólico de Bernabé, que va con Saulo. Lo que pasa es que hay un momento en que, bueno, pues las cualidades naturales y sobrenaturales de Saulo hacen que la primacía la empiece a tomar Pablo en lugar de Bernabé. Los de Antioquía estuvieron ayunando, llorando, les impusieron las manos y les enviaron para evangelizar en Turquía, en Chipre, y les acompaña Marcos, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Están en Chipre, la patria de Bernabé. Ahí se va a convertir el procónsul romano Sergio Paulo. Ahí es donde Saulo empieza a llamarse Pablo, que es un nombre más romano que el de Saulo, que es más judío. Y cuando el viaje avanza, Marcos, el evangelista, que todavía no es santo, se da cuenta de que las cosas se ponen feas. Y entonces se achanta, se acobarda y se vuelve atrás. Eso enojó muchísimo a Saulo, porque los santos también se enfadan, porque cuando uno se porta mal hay que enfadarse. Entonces Saulo se enfada muchísimo con Marcos porque se vuelve. Marcos debía estar muy contento de haberse vuelto, porque ahí es cuando empiezan lo peor de este viaje, en Perge, en Panfilia, pero después en Pafos, después en Iconio, ahí son apedreados, en Listra también, hasta el punto de que los dejan medio muerto a Pablo, reciben pedradas por todas partes. Y bueno, en cambio, más adelante, pues les va un poquito mejor, tan mejor que los toman por dioses, porque van Bernabé y Pablo, y se ve que, como Pablo es el que más habla, tenía una capacidad, una elocuencia especial, pues debieron pensar que Pablo era el portavoz del dios principal. Entonces tomaron a Bernabé por Júpiter, se pensaron que era el dios principal, y Pablo se pensaron que era Mercurio o Hermes. Entonces, bueno, pues ahí es donde tienen que hacer ver que hace falta un equilibrio. No nos tiren piedras y tampoco nos adoren como si fuéramos dioses, por el amor de Dios. Bueno, el caso es que regresan a Jerusalén, ahí es donde se realiza el concilio. Todo esto se lo cuento para que vean que Bernabé está en los acontecimientos más importantes y principales de los inicios de la Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles, Bernabé es mucho más importante de lo que tendemos a pensar. Y bueno, pues ahí en el concilio es donde se resuelve que no hay que circuncidarse, y entonces viene después el incidente de Antioquía, que no nos lo cuentan los Hechos, sino la carta a los Gálatas, que a pesar de lo que el concilio de Jerusalén había hecho, pues el Papa Pedro se acobarda
cuando los judeocristianos, es decir, los cristianos que procedían del judaísmo, aparecen en Antioquía, y ahí había muchos paganos que se habían hecho cristianos y entonces no se circuncidaban. Y como en el Concilio de Jerusalén había quedado claro que no hacía falta, pues ahí estaban. Pero cuando Pedro ve a los judeocristianos, comete un pecado grave de cobardía. Y aquí es donde Pablo se vuelve a enfadar, porque los santos se enfadan, y es donde le corrige. Bueno, pues aquí también estaba Bernabé, porque Bernabé se dejó arrastrar por Pedro y también aquí fue cobarde, a pesar de ser hombre de fe y lleno de Espíritu Santo. Los defectos de los santos nos tienen que ayudar también a entender que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y llega el momento del segundo viaje de San Pablo, y cuando lo están organizando, Bernabé le dice: pero yo quiero llevarme conmigo a Marcos. Y Pablo se enfada una vez más. ¿Cómo nos vamos a llevar ese majadero que se ha dado media vuelta, que nos ha traicionado? Y entonces Bernabé dice: pues yo lo siento, pero yo contigo, sin mi sobrino, no me voy. Así que hicieron dos viajes diferentes. Pablo hizo el famoso segundo viaje y Bernabé se va con Marcos, que debió mejorar bastante, pero no sabemos nada de este viaje de Bernabé porque San Lucas no nos lo cuenta, porque San Lucas se incorpora al viaje de Pablo. Así que de Marcos sabemos que acaba con San Pedro, de secretario suyo, luego en Alejandría, pero vamos a saber que acaban reconciliados, que esto es lo importante, no cómo empieza la historia, sino cómo acaba. San Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, pues habla de Bernabé como uno de los que se encargan de sustentarle. O sea que con Bernabé acaba bien. Y con Marcos también. En la segunda carta a Timoteo dice que está solo, que está con Lucas, pero que quiere que Timoteo le traiga a Marcos porque es muy útil para el ministerio. O sea que ella sí le quiere, le ha perdonado. Bueno, que acabe bien la historia, nos gusta. Y en la carta a Filemón también le manda saludos a Filemón y le dice: están conmigo, dice Pablo, están Epafras, están Aristarco, está Demas, está Lucas y está Marcos conmigo. Entonces, bueno, pues ya acaba bonita la historia. Pero no sabemos más de Bernabé. Parece que cuando Pablo escribe sus últimas cartas, Bernabé ya ha sufrido martirio, pero no lo sabemos con exactitud. Hay un apócrifo, o sea, un libro que no es Sagrada Escritura, pero que no quiere decir que todo en él sea mentira, los Hechos de Bernabé, que dicen que acompañó a Pedro hasta Roma y que de ahí fundó la ciudad de Milán. De hecho, Milán, que es una ciudad importantísima del norte de Italia, lo tiene como patrón, como su primer obispo y fundador. Y lo mismo pasa con Chipre. En Chipre también lo tienen como primer obispo de Milán y primer obispo de Chipre y patrón de Milán y de Chipre, que es la ciudad donde él nació, que es la isla donde él nació, en Salamina. Y parece que murió lapidado y moribundo lo queman vivo. Y bueno, no sabemos mucho más. Tertuliano nos dice que es el autor de la carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió, pero Tertuliano dice que la escribió él. Hay una carta que se dice que es suya, la carta apócrifa de Bernabé, no se sabe exactamente si es suya, y hay un evangelio apócrifo que es de Bernabé, tampoco parece que sea histórico de él. Ya saben que a los santos, cuando se les pinta y se les representa, pues de algún modo hay que representarlo. Bueno, pues a Bernabé se le representa con el Evangelio de San Marcos en el pecho, el Evangelio de su sobrino. Y bueno, ya digo, es patrono de Milán, como ya les he dicho, y de Chipre. Hay una ciudad española en el norte, que es Logroño, que también lo tiene por patrón, y por una cosa curiosa y muy tardía. En el siglo XVI los franceses invadieron Logroño, no lo invadieron, sitiaron esta ciudad y durante 16 días. Y entonces los riojanos, habitantes de esta ciudad de Logroño, que está en La Rioja, pues estuvieron orando mucho. Y el día de San Bernabé los franceses levantaron el sitio porque venía el duque de Nájera a liberarlos. Y entonces hoy lo celebran y hay unas fiestas muy, muy bonitas hoy en Logroño, porque hacen una novena, por supuesto, y el día anterior el alcalde y todos los regidores cumplen el voto que hicieron aquellos habitantes, yendo a misa, dando gracias, pidiendo por los que murieron en esta batalla, en este sitio heroico, y hacen corridas de toros, y uno de los toros lo matan
para dar de comer a los pobres. El mismo alcalde, los mismos regidores son los encargados de dar de comer a los pobres este toro guisado que se mata en el día de San Bernabé. Bueno, pues para que veamos que San Bernabé no solo es un personaje del pasado, es un personaje que nos regala el corazón del Señor para seguir cuidándonos, seguir guiándonos, y aunque es un santo que al lado de San Pablo y de los apóstoles pues parece un poquito opacado, pues no nos olvidemos de lo importante que es, y de que, repito, el Señor llega a decir que es un hombre bueno. Ojalá el Señor nos diga eso: eres un hombre bueno, una mujer buena, lleno de fe y del Espíritu Santo que hemos pedido en Pentecostés y que seguimos implorando y saboreando, el Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo que estamos celebrando en este mes. Que así sea.